Muy buenas tardes a todos desde Madrid, en directo, donde a esta hora da comienzo esta sesión. Luces, potasio y acción. La hemos querido titular así porque estamos en directo en un plató en el centro de Madrid, cumpliendo obviamente todas las medidas sanitarias de seguridad, mantenemos nuestra separación, pero lo más importante de que estemos aquí juntos y en directo es poder hablar de hiperpotasemia crónica con dos grandes expertos y también recibir sus preguntas. Si me permitís, os voy a tratar de recibir vuestras preguntas, porque queremos abrir el debate durante esta hora en la que vamos a querer saber soluciones y también dudas. Cualquier duda que tengáis podéis acceder en el enlace por el que pudisteis entrar a esta sesión. Al lado de la agenda veréis una pestaña donde podéis preguntarnos lo que queráis. Se lo podéis preguntar en específico a los dos grandes expertos que me acompañan hoy, a los que voy a dar ya la bienvenida. Emilio Morales, gracias. Enrique Morales, gracias por estar aquí, nefrólogo del Hospital 12 de Octubre. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias. Emilio Sánchez, nefrólogo del Hospital de Cabueñes en Gijón. Buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes, Susana. Tenemos mucho que hablar y lo que hemos decidido hacer es dividir todos los contenidos en 4 grandes bloques. Vamos a dividir los 2 primeros bloques, dejar turno de preguntas, otros 2 bloques más turno de preguntas. Esta es una mini agenda que vamos a desarrollar en esta hora. Y ya os voy adelantando cuáles van a ser los bloques para que cualquier duda, curiosidad o que queráis compartir la experiencia con ellos, especialmente con Enrique y con Emilio, podáis hacerlo a través de esa pestaña. Hoy vamos a hablar de enfermedad renal crónica, también de diálisis, de trasplante y de síndrome cardiorrenal. Vamos a empezar, hemos decidido empezar lógicamente por la enfermedad renal crónica y voy a empezar a continuación con Enrique con una pregunta que además no dudo, primero que sabes la respuesta y luego que es muy habitual, porque queremos saber con más detalle si hay en la actualidad algún tipo de tratamiento que permita ralentizar la progresión de la enfermedad renal crónica. Bueno, antes de empezar me gustaría agradecer la posibilidad de estar aquí compartiendo la experiencia con Emilio y también con el resto de los nefrólogos y agradecer a Vifor la posibilidad de tener este espacio para poderlo disfrutar, ¿no? Respecto a esa pregunta, bueno, en esta diapositiva que podemos ver a continuación, es el gran reto científico que tenemos los nefrólogos y es evitar que nuestros pacientes acaben haciendo una insuficiencia renal crónica terminal y necesiten un tratamiento renal sustitutivo. Como podemos ver en la gráfica, depende tanto del paciente, pero también depende de los médicos, el utilizar esas estrategias terapéuticas, como vemos, sobre todo el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recientemente están apareciendo publicaciones con inhibidores de SGLT2 que están revolucionando y van a cambiar probablemente en el futuro lo que es la expectativa del enfermo renal y también el tratamiento de las estatinas. Por lo tanto, si ponemos estrategias de forma precoz en los pacientes, podemos ralentizar la curva de la progresión de la insuficiencia renal y hacer que nuestros enfermos sigan conviviendo con su enfermedad a lo largo del tiempo. Hablabas de retos, quiero hablar también como de ese dilema. En el caso del dilema del paciente con enfermedad renal crónica y con hiperpotasemia crónica, ¿cuál sería, en tu opinión, la actitud más recomendable? Bueno, pues eso es realmente el tema de debate que tenemos hoy, aquí en esta tarde, y el más interesante. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo realmente nuestros pacientes con insuficiencia renal crónica ya tienen alterado el mecanismo de la excreción del potasio. Por lo tanto, son pacientes que van a tener ese problema respecto a su manejo. Claro, si combinamos el fenotipo del paciente que nosotros pensamos que va a tener hiperpotasemia, un paciente diabético, un paciente con tratamiento con bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un paciente con insuficiencia renal, tiene todas las papeletas para desarrollar lo que se llama la hiperpotasemia crónica. El problema que se nos va a plantear es en la balanza qué pesa más, la hiperpotasemia crónica o proteger a este paciente de la nefro y la cardioprotección, es decir, hacer que este paciente viva mejor y con más calidad de vida. Eso no lo proporcionan estos fármacos, pero si al final por el riesgo de desarrollar hiperpotasemia tenemos que reducir la dosis o suspenderlos, perdemos esa protección.
Y ese es el dilema que nos planteamos todos los nefrólogos, es ¿qué hacemos? Bueno, pues hoy día tenemos la oportunidad, gracias a que recientemente han aparecido en el mercado nuevas fórmulas farmacológicas que permiten el tratamiento de la hiperpotasemia crónica. Hasta hace prácticamente muy poco tiempo, diría que un año, veníamos funcionando desde hace 50 años con el mismo tratamiento. Y eso provocaba que teníamos muy poco margen de mejora en el manejo de estos pacientes. Me he atrevido incluso a que hiciéramos una pequeña encuesta, que la podemos ver a continuación, sobre cuál sería el tratamiento o cuál es la... Ahí lo vemos, ante un paciente con enfermedad renal crónica y tratamiento con el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona que presenta una hiperpotasemia crónica, ¿cuál de las siguientes opciones utilizarías en tu práctica clínica habitual? Bueno, esto es la típica pregunta que podríamos hacerle a cualquier nefrólogo que estaría en su consulta viendo un paciente. Y bueno, pues ahí vemos cómo la frecuencia mayor en las contestaciones es justo la última, mantener el sistema renina-angiotensina y utilizar los nuevos quelantes del potasio. La verdad es que me alegra mucho que ha sido esta opción la elegida, porque ha ido cambiando a lo largo de este último año y porque eso nos permite mantener este tratamiento que tiene efectos protectores sobre los pacientes, que es el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto va a cambiar la expectativa futura, el que nuestros pacientes puedan disponer de ese tratamiento conjunto con estos quelantes del potasio que van a permitir poder obtener ese doble beneficio. Me voy a quedar con la idea del paciente porque hemos querido hablar con ellos también. Hemos querido hablar con muchos pacientes para saber su opinión y saber sus preguntas. Insisto aquí antes de avanzar. Lo que queremos también es saber vuestras preguntas que nos estáis escuchando desde casa. Os indico de nuevo, al lado de la agenda tenéis una pestaña, ahí nos podéis mandar cualquier pregunta que contestaremos de aquí en directo. Pero antes, mientras lo pensáis y mientras escribís, vamos a dar paso a las preguntas de los pacientes. Emilio, ojo porque serás tú quien conteste a esta pregunta. Vamos a escuchar primero la pregunta del paciente. ¿Qué consecuencia tiene el potasio en mi caso, que soy paciente crónica de riñón y estoy en diálisis peritoneal? Bueno, Susana, yo primero también, como Enrique, quería agradecer el poder estar aquí esta tarde, el haberte conocido y el poder compartir con nuestros colegas y, por supuesto, también con Enrique esta experiencia diferente, ¿no? Yo creo que en este congreso de la Sociedad Española de Nefrología, donde todo es virtual, que algo pueda ser real, presencial, realmente me resulta emocionante y por eso me ha animado a esta aventura. Y ahora vamos a responder a esta paciente. Se trata de una paciente en diálisis peritoneal. El potasio es realmente, la hiperpotasemia es algo que es realmente peligroso para todo paciente que tenga enfermedad renal crónica, y más cuando está en diálisis, que es la fase final de la enfermedad renal crónica, cuando ya sus riñones funcionan muy poquito. Pero quería mandar un mensaje especial para todas las personas que no están, todos los compañeros que no están vinculados a la diálisis peritoneal. Y es que la diálisis peritoneal es una modalidad de tratamiento renal sustitutivo en la cual la hiperpotasemia es mucho menos frecuente. Y esto es así porque se trata de una técnica continua, en la cual el paciente continuamente se está desprendiendo de ese potasio que generalmente entra por la dieta. Por lo tanto, el riesgo de desarrollar hiperpotasemia es mucho menor. Y por eso yo, que soy un gran defensor de las terapias de diálisis domiciliarias, que sin duda aportan un beneficio fantástico para los pacientes, pero también para el sistema sanitario, por eso he vendido siempre la idea de que estar en diálisis peritoneal te permitía todos estos beneficios que ahora estamos comentando de los nuevos quelantes de potasio. Te permitía hacer una dieta más libre, te permitía tomar fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona con todos estos efectos positivos desde el punto de vista cardiorrenal y que en pacientes en hemodiálisis quizá no puedan tomarlos. Me voy a quedar, si te parece, con este tema, que es otro de los temas que nos íbamos a plantear hoy, que era el de la diálisis. Y quería, Emilio, que nos quedáramos en el tipo de riesgos de este tipo de enfermos. Pues el riesgo de hiperpotasemia crónica y aguda está sobrelevado en los pacientes en diálisis, como decía, pero especialmente en los pacientes en hemodiálisis.
Y aquí, en esta diapositiva, presentamos los datos de un estudio muy interesante, publicado no hace mucho tiempo, donde se analiza el riesgo de hospitalizaciones y de fallecer de pacientes, de una cohorte amplia de pacientes que están en hemodiálisis. Y como pueden ver, el periodo interdialítico largo, es decir, esos 3 días que pasan de fin de semana, vamos a decir, que un paciente no se dializa, es cuando el paciente tiene más riesgo de fallecer o de ser hospitalizado por cualquier causa. Y una de esas causas es la hiperpotasemia. Y ocurre lo contrario que los pacientes en diálisis peritoneal, donde se desprenden de potasio de forma continuada. Un paciente en hemodiálisis hace una sesión de hemodiálisis que desprende una gran cantidad de potasio, incluso a veces hasta más de la cuenta, porque aunque estamos hablando de hiperpotasemia, hay que saber que la hipopotasemia, que a veces ocurre después de la diálisis, de las sesiones de hemodiálisis, también tiene sus riesgos y también aumenta la mortalidad, con lo cual ahí hay un periodo crítico de hipopotasemia que pueden fallecer, pero sin embargo, desde una diálisis hasta la siguiente, lo que se produce es un continuo aumento de los niveles de potasio que puede hacer que pasando 3 días de una sesión de diálisis a otra, puede que el paciente tenga un evento grave que puede conducir incluso a fallecer. Decías al inicio, cuando contestabas a la paciente, mencionabas alimentación. Quería saber un poco más sobre tu opinión y tu experiencia en esos cambios de alimentación necesarios. Pues el tema de la alimentación, si podemos poner la siguiente diapositiva, es uno de los grandes retos a los que se enfrenta tanto un paciente como un nefrólogo que trata a pacientes que están en hemodiálisis. Y es que, como aparece en la imagen, a un paciente en hemodiálisis le tenemos que decir que restrinja el consumo de frutas y verduras, que restrinja las proteínas, que restrinja los hidratos de carbono, que restrinja las grasas, el agua, la sal y al final, ¿qué come? Qué buena pregunta, claro. Es muy buena pregunta, porque además es que queremos que el paciente esté bien nutrido, porque sabemos que la desnutrición se asocia con mayor morbimortalidad. Entonces, esto es una especie de contrasentido. Le restrinjo todo, pero quiero que esté bien nutrido. ¿Cómo lo podemos conseguir, no? Necesitamos estrategias, necesitamos implementar estrategias que solucionen este problema. Está claro que los quelantes del potasio no me van a solucionar todo, pero por lo menos me van a dejar un margen, un campo, para que el tema de frutas, verduras o algunos alimentos ricos en potasio pues puedan empezar a ser consumidos. No digo que con locura, pero que por lo menos le demos un margen que además aporta vitaminas que muchas veces los pacientes tienen déficit y tenemos que suplementar con vitaminas hidrosolubles, con ácido fólico, con vitamina B12, porque estas vitaminas vienen de estos alimentos que les estamos restringiendo, ¿no? Por lo tanto, necesitamos armas como los quelantes de potasio que nos ayuden a mantener una adecuada nutrición. Quería saber tu opinión sobre la alimentación porque es una de las preguntas que escuchamos insistentemente de parte de los pacientes. Veréis, vamos a mostraros ahora otra de las preguntas que os hacen. Yo estando en hemodiálisis hospitalaria, ¿cuál es el riesgo si no llevo muy estricta la dieta del potasio? Enrique, voy a pedir que seas tú el que conteste, el que pueda contestar a esta paciente. Bueno, es una pregunta. Yo siempre digo que los nefrólogos acabamos hablando siempre de más cocina y de alimentos que de la nefrología. Y cualquiera que esté en una consulta lo puede observar. Bueno, Emilio ya lo ha dejado entrever. Son distintos puntos que cualquier paciente tiene que tener en cuenta. El primero es la educación que uno tiene que tener respecto a la alimentación. Yo diría que hay muy poca cultura en la educación de la alimentación en términos generales. Nuestros pacientes, la verdad es que les machacamos demasiado en este sentido, pero es fundamental saber qué productos son o tienen más contenido en potasio. Por lo tanto, siempre en la diálisis, y en este caso la hemodiálisis, es importante. Tocaba Emilio antes un aspecto, hay un estudio muy interesante realizado por el grupo del Gregorio Marañón, del Hospital Gregorio Marañón, que hicieron justo ver qué pasaba en esos periodos largos en hemodiálisis cuando un paciente no se dializa. Y vieron que efectivamente cuando se monitorizaba a estos pacientes el electrocardiograma y veían arritmias graves que podían conducir a la muerte del paciente. Por lo tanto, es muy importante ese periodo largo que siempre hablamos. El periodo largo es aquel de más de 48 horas y, por lo tanto, ahí tiene que saber el paciente que tiene más riesgo. Disponer hoy día
de nuevos quelantes, que siempre estamos hablando de quelantes, pero no damos el nombre, y es patiromer y ciclosilicato de circonio y sodio. O sea, son dos nombres muy impactantes, pero es lo que disponemos, en concreto ya uno está comercializado, van a ser dos apoyos más para estos pacientes para que en este periodo largo puedan poder tener más flexibilidad en la alimentación, que era lo que decía Emilio, que sean pacientes que no tengan tantas restricciones que al final les va a llevar a la malnutrición. Por lo tanto, englobamos ahí todo. Por un lado, la educación de la alimentación y, en segundo lugar, los nuevos quelantes. Hablando de nuevos quelantes, y voy a dar paso ya a las preguntas que nos están llegando de todos los que nos escuchan, y ya agradezco, y me quedo contigo, Enrique. ¿Tenéis experiencia con los nuevos quelantes? ¿El perfil de seguridad es comparable? Hoy día la experiencia que tenemos con los nuevos quelantes solo está comercializado patiromer, porque el otro ciclosilicato de circonio no está todavía en el mercado, por lo menos en el mercado español. Sí tenemos experiencia y lo que está claro es que hemos ganado experiencia en el sentido de la calidad del paciente. El paciente estaba acostumbrado a los quelantes clásicos, que tenían muchos o tienen muchos efectos gastrointestinales, incluso efectos de estreñimiento que han llevado a requerir urgencias hospitalarias. Hay estudios muy interesantes americanos que hablan acerca de los efectos de estos antiguos quelantes, y en este sentido sí que tenemos experiencia. Los pacientes toleran mejor estos nuevos quelantes y consiguen la misma eficacia, es decir, bajar el potasio de estos pacientes. 2 en 1, mejor tolerancia, igual eficacia. Emilio, otra de las preguntas que tenemos aquí dice, para evitar las interacciones de patiromer con otros fármacos, alguien propone darlo en el almuerzo, por ejemplo, y desplazar el resto de fármacos a la mañana y la noche. ¿Es esto factible? Hay que pensar que los pacientes con enfermedad renal crónica y especialmente los pacientes en diálisis consumen una gran cantidad de productos farmacéuticos. Aparte de patiromer, hay que ya intentar repartir todos estos fármacos a lo largo del día. Patiromer, los estudios de seguridad sí que han tratado de ver con qué fármacos podrían interaccionar, porque bueno, esto es una posibilidad, pero quizá no todos los fármacos interaccionan, ¿no? Y sí se ha visto que algunos fármacos, como por ejemplo ciprofloxacino, como metformina o levotiroxina, sí que son fármacos que pueden alterar su absorción cuando se usa patiromer. Entonces, está claro que estos fármacos sí que hay que separarlos, y el resto, pues quizá por precaución, podría ser interesante separarlos también. Yo, en mi experiencia con patiromer, lo que estoy indicando a los pacientes es que lo tomen. Es un fármaco que se toma solo una vez al día, que esto aporta comodidad, y estoy recomendándoles que lo tomen en la merienda, con un poquito de agua, ¿no? Así, normalmente, no sé por qué, pero no solemos prescribir fármacos a la merienda. Entonces, así nos olvidamos de que si es ciprofloxacino, que si es levotiroxina, que, bueno, pues nos olvidamos de todo, que lo tomen a la merienda puede ser una posibilidad de que te da más seguridad a la hora de tomarlo. Me quedo contigo, Emilio. Otra pregunta es, ¿el precio de los nuevos quelantes es elevado? ¿Consideráis que es coste eficiente? Primero voy a hablar de algún estudio en la literatura que ya se han presentado en distintos congresos, en la ASN y alguna publicación también, donde sí que avala en estudios de coste-seguridad y coste-eficiencia que sí que puede ser de utilidad. Y puede ser de utilidad en especial pues porque nos va a permitir el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como antes hablaba Enrique, que esto va a aportar al paciente una mejor supervivencia y menos morbilidad. Por lo tanto, por ese aspecto ya creo que tiene encaje. Pero personalmente creo que también puede aportar beneficios en otros sentidos. Antes hablábamos de los antiguos quelantes, o el que disponíamos hasta ahora, el famoso resincalcio, donde sí que puede ser más barato, pero el problema es que con una tolerancia tan mala, da igual que tú prescribas un fármaco que es algo más barato, tampoco nadie crea que lo regalan, el precio no es barato tampoco, pero sin embargo el paciente no lo toma, con lo cual al final el coste sí que es elevado. Y finalmente, y ciñéndome exclusivamente a pacientes en hemodiálisis, en todas las unidades de diálisis hay pacientes que hacen alguna sesión de diálisis extra semanal porque son incapaces de controlar los niveles de potasio. Sabiendo el precio que tiene una sesión extra de diálisis semanal, simplemente con una sesión vamos a pagar el envase mensual de patiromer. Por lo tanto, al final ya lo hagas en análisis de coste-eficiencia como en la práctica clínica habitual, sin duda va a ser de utilidad y es coste eficiente el uso de este fármaco.
Sí, me gustaría añadir Claro. a lo que decía Emilio. Siempre tenemos lo digo por también los que dirigen los hospitales, ¿no? Tenemos siempre una visión muy cortoplacista de las cosas y, claro, es un precio más caro, evidentemente, que lo que teníamos. Pero hay que analizar cosas que a nosotros nos preocupa, que es a largo plazo. Al principio comentábamos, si quitar estos fármacos o reducir las dosis van a provocar que no se ralentice y lleguen más enfermos a diálisis o tratamiento renal sustitutivo, eso es un precio. Que pacientes hagan hiperpotasemia, que ya hay estudios americanos, y tengan que ingresar en una urgencia o tengan que estar hospitalizados, eso es un precio que hay que pagar. Entonces, con esto lo que queremos un poco comentar es que efectivamente no solo nos podemos quedar mirando lo que cuesta la caja del medicamento, sino todas las consecuencias que están relacionadas con el tratamiento de la hiperpotasemia. Entendido. Hay una pregunta de Roberto Alcázar Arroyo que dice: me gustaría conocer la opinión de Enrique y de Emilio sobre el impacto real de la dieta en el riesgo de hiperpotasemia y el problema de potenciar alimentos pobres en potasio, pero que aumentan la carga ácida y, por tanto, podrían facilitar hiperpotasemia, impidiendo la distribución intracelular. En mi opinión, tenemos mal orientada hoy en día la dieta pobre en potasio que prescribimos. ¿Qué opinas, Enrique? Bueno, pues Roberto es un experto también en todo el tema del potasio. Estoy totalmente de acuerdo. Antes cuando lo hablaba Emilio, hay ya también estudios en los que ciertas restricciones de alimentos también producen déficit de folato, es decir, que el ácido fólico que está presente en muchos alimentos de los que toma habitualmente dejan de estar presentes, con lo cual puede tener efectos también secundarios sobre el propio paciente. O sea que tener una visión también igual, muy centrada en ciertos alimentos, yo creo que es realmente pobre, ¿no? Sí que tenemos que tener en cuenta que son pacientes que son diabéticos en su mayoría, que son hipertensos. Le estamos quitando la sal, le estamos quitando otra serie de productos y al final dejamos mucha limitación, ¿no? Por mi parte, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Roberto. Seguro que Emilio tiene alguna cosa más que aportar, pero en esa línea estoy de acuerdo. Yo corregir a Roberto me parece una osadía, porque Roberto es un compañero que realmente tiene una amplia experiencia y que sabe de esto, ¿no? Entonces, sin duda, para mí me parece que es una gran opción el poder flexibilizar en parte la dieta de los pacientes, los de enfermedad renal crónica, los que reciben inhibidores del sistema renal angiotensina aldosterona y especialmente los pacientes que están en diálisis, porque son pacientes que están sometidos a una terapia crónica en la que van a estar años. Hay pacientes que pueden estar 10, 15 años, pacientes que por lo que sea no se puedan trasplantar, van a ser muchos años en diálisis y su calidad de vida se ve mermada por muchas cosas, y entre ellas por las restricciones de la dieta. Son pacientes que quizá no puedan salir a tener una comida familiar fuera de casa porque están súper limitados. Entonces, cualquier estrategia que tomemos para que mejore su calidad de vida, un paciente, igual tú le hablas de inhibidores del sistema renal angiotensina aldosterona, de la proteinuria o de tal, quizá le interese poco, pero ellos lo que quieren es vivir bien y poder tener pequeños disfrutes en su vida, ¿no? Y pequeños detalles como puede ser una comida, una fiesta, que llegue Navidad y que puedan hacer algo diferente, solo por eso yo creo que le aporta un valor adicional. Es cuestión de calidad de vida, claro. Sin duda. Otra pregunta, ¿no habría que usar diuréticos de ASA antes que quelantes, Emilio? Pues sí que se ha comentado que los diuréticos, sobre todo alguno de ellos, hay que diferenciar los diuréticos que son ahorradores de potasio de los que no lo son. Bueno, pues el uso de diuréticos que no son ahorradores de potasio, diuréticos de ASA, algunas tiacidas, pues pueden ayudar a que el paciente se desprenda de algo de potasio, ¿vale? Puede ser. Pero centrar el tratamiento de la hiperpotasemia crónica en el uso de diuréticos no tiene el aval de ningún estudio hecho a conciencia donde se demuestre una auténtica seguridad. ¿Que puede ser un coadyuvante en algún momento? Pues no lo descarto. Incluso a veces en cuadros de hiperpotasemia aguda, cuando el paciente llega a urgencias, en un momento de poder salvar la vida, haces un abordaje multidisciplinar donde aportas medicamentos por la vena, salbutamol inhalado. Hay distintas terapias para poder sobrellevar ese momento agudo que salve la vida al paciente, pero poner el centro del tratamiento de la hiperpotasemia crónica en el diurético, sin duda, yo creo que no tiene ningún aval. Yo ahí quería añadir que
Bueno, insistir más en ese punto. Acaba de salir recientemente una publicación, una revisión de la Mayo y con otros colaboradores con respecto al tratamiento de la hiperpotasemia, y queda el tratamiento con diuréticos en un escalón realmente de los primeros en el tratamiento. Bajo mi punto de vista es un error. O sea, yo creo que no hay ningún estudio que demuestre que el diurético es un tratamiento para la hiperpotasemia. Todo lo que hay en la literatura es extrapolado de estudios realizados en hipertensión. Y lo que se hace es ver realmente cuánto baja el potasio como efecto secundario, pero no como indicación del tratamiento. Entonces, dejemos de estar apoyándonos en tratamientos que realmente no lo son para eso y utilicemos las nuevas estrategias que están claramente dedicadas a tratamiento del potasio. Susana, ¿puedo añadir una cosa a Por este supuesto, tema? por supuesto. Y además es que los diuréticos tienen una indicación clara, que es la hipertensión o la sobrecarga de volumen. Pero ¿qué hacemos dando diuréticos a pacientes que no tienen esto? Claro. Podemos estar condicionando un fracaso renal por deshidratación, que lo que va a producir es más hiperpotasemia. Por lo tanto, quiero decir, puede ser un coadyuvante. Podemos utilizarlo, nuestros pacientes son hipertensos, muchas veces tienen sobrecarga de volumen, podría no venirles mal, pero como estrategia de tratamiento de la hiperpotasemia crónica creo que no puede ser. Muy bien. Últimas preguntas de esta parte, porque les indico a todos los que nos escuchan que después, en los últimos 10 minutos, también lo que haremos será abrir de nuevo, digamos, los micrófonos para que podáis seguir enviándonos preguntas. Pero vamos todavía a tratar otros temas. Antes de tratar otros temas, empezando por la diálisis, por cierto, ¿está indicado Patiromer en diálisis? Enrique. Bueno, la indicación de Patiromer es una indicación para el tratamiento de la hiperpotasemia. Ya nosotros como nefrólogos tenemos que situar, porque nosotros tenemos enfermos renales, entonces bien sea la insuficiencia renal crónica avanzada, bien sea el paciente con trasplante renal, bien sea el paciente en diálisis. O sea, la indicación la tenemos en la hiperpotasemia. ¿Hay estudios? Hay estudios. Realmente, tanto uno como el otro fármaco, pero en este caso Patiromer, casi todos los estudios inicialmente han sido dirigidos a ese fenotipo que vengo a recordar desde el inicio, pacientes diabéticos, hipertensos, con insuficiencia renal y que además tomaban bloqueo del sistema renina-angiotensina. Eso fue el gran grupo de estudios y de ensayos clínicos. Ahí se vio la eficacia. En el tema de la hemodiálisis están apareciendo estudios recientemente, en concreto con Patiromer, donde se comprueba que el uso de Patiromer también reduce el potasio. Entonces, es un nuevo campo a abrir en el futuro de estudios dedicados exclusivamente. Ya hay algunos, pero probablemente necesitemos más en el futuro en ese sentido de ver no solo la eficacia, sino la tolerancia de estos pacientes para ver sus resultados. Perfecto. Una pregunta más. Buenas tardes, nos dice José de la Flor, nefrólogo del Hospital Gómez Ulla, que comenta, hay un artículo de Wear-MR donde se ha visto la pérdida de eficacia del Patiromer a las 12 semanas de tratamiento por adaptación compensatoria del colon en respuesta a la baja carga de potasio. En esto que se puede recomendar, imagino que sobra una S. ¿En esto se puede recomendar aumentar dosis de Patiromer? Pregunta. Muchas gracias. Pues, cualquiera de los dos. Sí. Vamos a empezar por Emilio, Emilio y luego vas tú. Bien, hay estudios que dicen eso, también hay otros estudios presentados al principio de la comercialización del fármaco, donde se tratan pacientes durante 52 semanas, es decir, durante un año, y se ve que el fármaco es eficaz desde las primeras semanas, baja la concentración de potasio y a partir de ahí los niveles se mantienen estables durante las 52 semanas de tratamiento. Y una vez finalizado este año de tratamiento, se suspende el fármaco y los niveles de potasio vuelven a aumentar, ¿no? Por lo tanto, no digo que esta publicación no tenga razón, no. En mi experiencia no ha perdido eficacia cuando llevo pacientes que ya se están acercando al año de tratamiento, pero sí que puede aparecer, ¿no? En relación a la dosificación, lo que comentaban, la dosis inicial de 8,4 gramos se puede ir subiendo y se puede hasta triplicar llegado el caso, ¿no? Yo en mi experiencia ha sido poco necesario subir dosis y prácticamente en todos los casos que he tratado con la dosis inicial de 8,4 gramos ha sido suficiente. Le agradezco además que haga ese apunte porque realmente son
tenemos que tener en cuenta que estamos aprendiendo porque tenemos muy poca experiencia en el uso de este fármaco. Lo que hay son ensayos clínicos que siempre restringen la totalidad de los pacientes, con lo cual vamos a empezar a encontrarnos estas situaciones. Lo que no hay que olvidar es que el colon es un sitio especial donde hay unos receptores dedicados al potasio. Y eso son los nuevos avances que ha habido en el conocimiento de la patogenia de todo el manejo del potasio. Es el colon uno de los sitios por excelencia. Nosotros en otras entidades siempre hacemos lo mismo, no solo en el caso del potasio, sino en hipertensión o diabetes. Si no, la dosis que utilizamos no es suficiente, probablemente tengamos que incrementar la dosis de este fármaco combinado con otras situaciones. Está claro que habrá pacientes que tengan un mecanismo adaptativo y que al final necesitamos incrementar la dosis, pero para eso lo tenemos, ¿no? Fantástico. Vamos a, si os parece, a vosotros y si os parece también a todos los que nos están siguiendo, vamos a volver a tratar otros temas que estamos seguros que os interesarán y después tendremos aproximadamente otros 10 minutos de preguntas y respuestas. Os animo en esa pestaña junto a la agenda para que sigáis preguntando cualquier duda que tengáis. Pero entonces ahora lo que vamos a abrir es el tema de los trasplantes. Enrique, en el caso de los trasplantes, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar hiperpotasemia crónica en un paciente trasplantado renal? Y, en tu opinión, ¿cuál es la mejor estrategia terapéutica? Bueno, el mundo del trasplante y la hiperpotasemia es un mundo que es frecuente, pero se describe poco. Es decir, igual que hay muchísima información en la literatura sobre enfermedad renal crónica, sobre diálisis, en el mundo del trasplante ha primado otras noticias ahí, ¿no? Y en el caso del potasio no se le ha dado tanto valor. ¿Por qué? Perdóname que te interrumpa. No se le ha dado tanto valor porque el paciente recupera función renal, claro. Con lo cual estamos teniendo una información en la que decimos, como ha recuperado función renal, va a manejar mejor todo lo que es el potasio. Sin embargo, como vemos en esta diapositiva, hay muchos otros factores que influyen en el desarrollo de la hiperpotasemia en un paciente trasplantado. Porque, primero, hemos de recordar que hay muchos de estos pacientes que no recuperan a íntegro la función renal, quedan con grado de insuficiencia renal. En segundo lugar, hay pacientes que son diabéticos. Ya sabemos que los diabéticos tienen más tendencia a hacer hiperpotasemia. Toman fármacos que son inmunosupresores ideales para mantener el estatus inmunológico del paciente y no hacer rechazo, pero también tiene un efecto secundario sobre el potasio. Es decir, sobre todo eso, tenemos que añadir que muchos de ellos toman bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, al final lo que tenemos es la tormenta perfecta para el desarrollo de la hiperpotasemia. Por eso, estos pacientes, hay porcentajes tan variables desde un 5% a un 40% de la prevalencia de la insuficiencia renal crónica, y lo que está claro es que teniendo estas estrategias que estamos hablando hoy día para el manejo del potasio, deberíamos hacer que nuestros pacientes trasplantados también tuvieran un manejo óptimo. Hay ya artículos dirigidos en esa línea, son cartas editoriales con el manejo de patiromer, por ejemplo, en el paciente trasplantado renal, pero que consigue dos cosas importantes. Una, manejo del potasio, y dos, la interacción con los fármacos inmunosupresores que nos podrían preocupar por si los alteran los niveles. No hay ningún tipo de acción en ese sentido. Por lo tanto, tenemos seguridad y eficacia en el mundo trasplantado. Nos quedamos con el mundo de los trasplantados y quisiera saber, Emilio, si podrías compartir con nosotros algún tipo de experiencia de ese paciente que tengas especialmente cercano en el tiempo y que puedas compartir con nosotros en este asunto. Pues a mí una cosa que me preocupa del tema del trasplante es la falsa sensación de seguridad que tiene un paciente trasplantado. Vamos a ponernos en tesitura de un paciente que lleva un cierto tiempo en la consulta de enfermedad renal crónica avanzada, con unas limitaciones de dieta, de vida específicas, que se complican cuando llega a diálisis y que sueña con el trasplante, porque casi todo paciente que llega a diálisis en lo que sueña es en la puerta de salida, que es el trasplante. Una vez trasplantado, los pacientes realmente tienen una falsa sensación de seguridad, porque de repente casi todas las limitaciones que tenían se van todas fuera y pueden llevarnos a cometer errores. Y como decía Enrique, es
realmente una sensación falsa de seguridad, porque no todos recuperan la función renal, porque están tomando otros fármacos que pueden producir hiperpotasemia. Entonces, no digo que haya que hacer una limitación tan exhaustiva de todos los productos relacionados con la alimentación, por ejemplo, con fármacos que suben el potasio, como en la situación de diálisis, pero no debemos de olvidarlo, ¿no? Y además, fármacos que utilizamos para prevenir el rechazo, como son los anticalcinurínicos, y él lo comentaba, pues también favorecen el uso de la hiperpotasemia, ¿no? Con lo cual, la situación es mejor que en diálisis, pero seguimos estando en peligro. En este tema hemos querido también escuchar la opinión específica de los pacientes y hemos ido a preguntarles qué dudas tenían para plantearlas hoy aquí. Escuchemos. Buenas tardes. Hace pocas semanas que recibí un trasplante de riñón y quisiera saber si las medidas que llevamos haciendo en casa hasta ahora para controlar el potasio, ¿debo seguir haciéndolas o tenemos que hacerlas de otra manera? ¿O qué debo hacer en esta circunstancia? Muchas gracias. ¿Qué le contestarías? Pues mira, viene muy a cuento de lo que acabo de decir. Y sobre todo por una cosa. Dice que hace pocas semanas ha sido sometido a un trasplante. Por lo tanto, voy a pensar que su función renal no ha llegado al máximo en este momento, que todavía tenga cierto grado de insuficiencia renal. Y además está recibiendo anticalcinurínicos, seguramente una dosis muy alta, porque al principio, las primeras semanas, las dosis de anticalcinurínicos son más elevadas, luego posteriormente se van bajando. Por lo tanto, está en una situación en la cual este paciente debe de seguir teniendo una vigilancia especial sobre aspectos dietéticos, evitar la deshidratación, tratar de forma precoz posibles diarreas, que algunos fármacos también para el tratamiento para evitar el rechazo producen diarrea. Por lo tanto, este paciente debe seguir con las mismas recomendaciones que tenía antes y luego, posteriormente, según vayan pasando las semanas, quizás se pueda ir relajando un poco, pero todavía está a tiempo de cuidarse. Yo creo que, añadiendo simplemente una pequeña pincelada, es flexibilizar, ¿no? Yo creo que son pacientes muy rígidos en los tratamientos, en las dietas, y yo creo que esto da una oportunidad a seguir manteniendo la cuestión educativa en todo lo que es la nutrición, pero con una cierta flexibilidad, y eso yo creo que es fundamental. Vamos a abordar el último de los 4 temas que tenemos previstos para esta sesión, y ese cuarto tema es el síndrome cardiorrenal. Y voy a empezar por Enrique para preguntarle si pensamos que todos los ángulos de la medicina, no solo nefrología, internistas, médicos de atención primaria, cardiólogos, ¿se tiene en cuenta realmente este riesgo de hiperpotasemia? Bueno, la verdad es que yo creo que a raíz justo de salir todo lo que es el tema de las alternativas del potasio, ha permitido, de alguna manera, trabajar conjuntamente especialistas que antes no lo hacíamos, internistas, cardiólogos, nefrólogos. Eso ha permitido tener una visión similar respecto a lo que ocurre en esta patología, ¿no? El síndrome cardiorrenal, que ahora Emilio seguro que va a ampliar mucho más, pero simplemente un pequeño matiz en este sentido, y es la mortalidad de nuestros pacientes es mortalidad cardiovascular, es la fundamental. Por eso siempre tenemos que ir de la mano en el tema del riñón y con todo este tipo de patología. Está claro que estamos hablando desde hace tiempo de la nefro y la cardioprotección con estos fármacos, que son los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, ahora aparecerán otros, pero es fundamental, desde luego, el trabajo conjunto de todos estos especialistas en el manejo de la hiperpotasemia en el mundo del cardiorrenal. Yo estoy de acuerdo completamente con lo que dice Enrique, y sobre todo por una cosa. Hasta hace relativamente poco, yo creo que la hiperpotasemia era un problema que solo importaba a los nefrólogos. Y hay una anécdota, a mí me parece una anécdota, aunque no es graciosa, pero es una anécdota. Hace años salió un estudio, el famoso estudio Rales, donde para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca se recomendaba, y además con evidencia científica, la utilización de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y antialdosterónicos en pacientes con una pléyade de factores de riesgo cardiovascular, con lo cual muchos de ellos ya tenían enfermedad renal crónica. Esta combinación de enfermedad renal crónica y uso de un doble bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona
Sin duda podía ser beneficioso desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, pero trajo a muchos pacientes a las unidades de urgencias y les tuvimos que hacer muchas sesiones de hemodiálisis urgentes. Porque el potasio nos preocupaba a nosotros, pero quizá al cardiólogo o quizá al internista no le preocupaba. El empezar a hablar de hiperpotasemia crónica y de tener nuevos fármacos que podrían ayudarnos en este contexto nos ha permitido unirnos, tener sesiones conjuntas, preguntarnos. O sea, yo estoy muy contento con los cardiólogos de mi hospital porque me vienen a preguntar dudas sobre el potasio y cómo abordarlo, cosa que antes un cardiólogo, con las connotaciones que a veces tiene el ser cardiólogo, quizá no venían a un nefrólogo, a un pobre nefrólogo a preguntarle cómo abordar este problema, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto nos ha permitido trabajar juntos y siempre el trabajo en equipo va a ayudar. Ayer, en una de las comunicaciones que se presentaron en este congreso de la SEN, se hablaba cómo el trabajo en equipo, solo por trabajar en equipo, reduce la mortalidad de cualquier patología un 5%. Me pareció un dato súper interesante y que tenemos que hacerlo más, trabajar en equipo, nuestro propio servicio, pero trabajar en equipo con el resto del hospital. Y hablando del síndrome cardiorenal, corazón, riñón, corazón, son dos órganos íntimamente relacionados. Y están íntimamente relacionados, primero, porque comparten factores de riesgo. Los factores que producen fallo cardíaco producen insuficiencia renal. Y los que producen insuficiencia renal producen enfermedad renal crónica. ¿Qué necesidad tenemos de abordar todos estos problemas de una manera conjunta? Y además la insuficiencia cardíaca agudiza la insuficiencia renal y la insuficiencia renal agudiza los problemas cardíacos. Por lo tanto, a esto que denominamos síndrome cardiorrenal en sus modalidades, sea primero el corazón el que se daña, sea primero el riñón, sea agudo, sea crónico, sin duda necesita un abordaje multidisciplinar y necesitamos terapias que nos ayuden a tratarlo. El pilar de este tratamiento son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, buenos para el corazón, buenos para el vaso, buenos para el riñón, pero con la connotación de la hiperpotasemia como daño asociado y afortunadamente ahora la aparición de tratamientos que nos pueden ayudar a prescribir a más pacientes este tipo de fármacos. Yo creo que tenemos que desterrar un poco esa idea que le hemos inculcado a algunas especialidades de estos enfermos son nuestros. El enfermo es enfermo de todo el mundo. Entonces yo creo que ahora estamos justo, si una de las cosas buenas que podemos vivir en el futuro o que nos tiene que enseñar este tema de la pandemia es trabajar en equipo y son pacientes que van a compartir el cardiólogo, el internista, el nefrólogo y que todos tenemos que tener esa misma visión, ¿no? Eso que decía Emilio es fundamental. Si trabajamos todos bien, vamos a reducir algo tan importante como es la mortalidad. Para muchos que no hayan tenido el acceso directo a la expresión facial, en este caso de Emilio, voy a obviar cómo el tipo de expresión facial y cara que hacía al hablar de los cardiólogos. La voy a obviar. Por favor. Pero dicho esto, animo de nuevo a que sigan entrando preguntas. Tenemos muchas preguntas, porque así vamos a acabar dentro de unos minutos esta sesión. Pero Enrique le quería preguntar, ¿creéis necesarias unidades cardiorrenales en los hospitales? Sí, yo creo que todo lo que tenemos que plantearnos ahora es sumar. O sea, yo creo que hemos vivido épocas de la medicina que parece que era restar, ¿no? Es quién era el más importante. Como decía benévolamente antes Emilio, los cardiólogos casi que había que hacer una instancia para poder llegar a hablar con ellos. Está claro, y es que hay unidades cardiorrenales funcionando en hospitales no solo a nivel nacional, sino internacional, pero a nivel nacional hay unidades que funcionan perfectamente y que están haciendo dos cosas muy importantes que antes comentábamos. Disminuir la morbimortalidad de estos pacientes y mejorar la calidad de vida del paciente. Esas son dos cosas fundamentales en nuestros pacientes. Y por lo tanto, todo lo que sean unidades que sumen hacia esa dirección es fundamental. Nos comenta el doctor Esteve, pero antes de esa pregunta, voy a ir directamente a Emilio con otra más porque se nos están acumulando. Me encanta además que queráis interactuar tanto con los invitados de hoy. Entonces pregunta, en este caso, para ti, Emilio, ¿qué nuevos retos puede aparecer en el campo de la hiperpotasemia? ¿Cómo veis el futuro? A ver, yo el futuro lo veo bastante esperanzador, sobre todo porque, y lo comentó antes Enrique, hasta hace un año
el tratamiento que teníamos para la hiperpotasemia era el mismo que un nefrólogo o cualquier médico se podía haber encontrado en 1960. Y desde el 60 hasta 2020 van 60 años. ¿Cómo es posible que nadie haya investigado, haya buscado una solución para este problema, ¿no? Y ahora de repente nos aparecen dos productos que nos van a permitir un abordaje diferente. Es verdad que inicialmente toda la investigación y todos los estudios se centraron en la posibilidad de tratar con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y con estos productos abordábamos o reducíamos el riesgo de hiperpotasemia. A mí me interesa ese campo, pero me interesa sobre todo el salvar vidas en pacientes con enfermedad renal crónica, independientemente de que luego reciban inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona o no. Y lo comentábamos antes, el riesgo de fallecer los pacientes en hemodiálisis por este tema, cualquier aspecto relacionado con reducir riesgos y mejorar la morbimortalidad, mejorar la supervivencia, siempre tiene que ser bienvenido. Por lo tanto, el futuro yo creo que está cambiando, la nefrología está cambiando su futuro, llevamos muchos años anclados, ya no solo en el tema de la hiperpotasemia, sino en muchos temas, desde la aparición de la eritropoyetina. Quizá llevamos unos años ahí un poco vagando por el desierto, sin embargo, se nos presentan por delante unos 10 años ahora con muchos productos para muchos campos de la nefrología que sin duda yo creo que van a dar a nuestra especialidad nuevos aires y van a ser pues muy bienvenidos. Ojalá. Os voy a preguntar otro de los temas que nos plantea en este caso el doctor Esteve, nefro de Terrassa, dice, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para comentar a todos los que nos escuchan que antes, mientras nos conocíamos esta mañana, hablábamos de la dificultad de algunas siglas que existen en el mundo de la nefrología. Yo me voy a lanzar a leeros las siglas sin tener la capacidad de interpretación, vosotros las entenderéis. Pero voy a leer la pregunta del doctor Esteve. Uno de los problemas para su prescripción en diálisis es que los pacientes deben tomar, aquí pone IECAS-ARA2. Paradójicamente, estos fármacos son unos de los primeros que retiramos cuando un paciente entra en diálisis, dado su mejor control y evitar precisamente la hiperpotasemia. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pregunta. Gracias y enhorabuena por el simposio. Bueno, yo empezaría diciéndole que no entiendo por qué quita esos medicamentos, porque son fármacos que estamos hablando que tienen, IECA y ARA2, lo digo, gracias. son las siglas de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Era lo que había pensado. Eso es. Ibas bien encaminado. Iba bien encaminado. Lo único es, esto es un grupo de fármacos junto a otro que siempre olvidamos, que antes comentábamos de los mineralocorticoides, como es la espironolactona, la eplerenona, la finerenona, que aparece recientemente. Son fármacos que tienen un potencial sobre la cardioprotección fundamental. Entonces, no podemos olvidarnos, nosotros como nefrólogos ahora, que solo importa esta parte del riñón, ¿no? En el mundo de la diálisis, nuestros pacientes vuelven a morirse de lo mismo, eventos cardiovasculares. Por eso es muy importante no suspender estos fármacos, continuar con estos fármacos y poder prescribir otra serie, en este caso, hacer una buena diálisis que va a mejorarnos el potasio y, por otro lado, poder utilizar estos nuevos fármacos que el antes del potasio, que van a permitirnos la utilización de lo previo, está claro. Nos quedan apenas 10 minutos para seguir en este debate que, como os anunciaba al principio, estamos realizando en directo desde un estudio en el centro de Madrid. Más preguntas. Emilio, para ti, ¿sirven los nuevos quelantes para tratar hiperpotasemia en urgencias? Los nuevos quelantes quizá no sean para utilizar justo en el momento agudo, cuando el paciente aparece un día en urgencias con clínica relacionada con hiperpotasemia, como puede ser debilidad, una bradicardia, un bloqueo cardíaco. Quizá en ese momento necesitamos terapias más agresivas que lo que se dediquen es, por un lado, a favorecer la eliminación renal de potasio, pero por otro lado, para introducir potasio dentro de las células, que es el sitio donde debe de estar. Entonces, quizá para ese momento agudo, quizá no sea la mejor opción. Por eso, Patiromer, por ejemplo, la indicación que tiene es tratamiento de la hiperpotasemia crónica, que nos puede ayudar, pero un fármaco por vía oral en ese momento agudo quizá no sea lo más indicado, necesitamos algo pues intravenoso que nos saque de esa situación grave que compromete la vida del paciente. Sin duda, una hiperpotasemia no bien tratada en ese momento conduce al paciente a fallecer. Hay pequeños estudios en ese sentido que han aparecido en la literatura a lo largo de este año
tanto con uno como con el otro, ¿no? Uno me refiero a patiromer y otro silicato de circonio. El tiempo fundamental, o la cuestión fundamental, perdón, es el tiempo de acción. Si es muy rápido en absorción y actúa sobre el potasio, tendría su indicación, ¿no? A pesar de todo esto. Hay que tener en cuenta que el tratamiento de la hiperpotasemia aguda no es un único tratamiento, sino es la combinación de varios. Con lo cual, si yo voy atacando distintos frentes, entre ellos la posibilidad de la utilización, por eso digo que hay dos estudios, uno con patiromer y otro con ciclosilicato, que también utilizado en situaciones de urgencia junto a las otras medidas, son eficaces. Yo es que soy más de la idea de utilizar varias cosas que actúen en distintos niveles y que consigan al final el efecto deseado, ¿no? Entendido. Más preguntas. Sabemos que la acción del fármaco no es inmediata desde que se toma. ¿Les parece importante la rapidez de acción del fármaco cuando hablamos de hiperpotasemia crónica, Emilio? Cuando hablamos de hiperpotasemia crónica, quizá no me interese tanto la rapidez, por eso hay que diferenciarlo de la aguda, porque la aguda es la que se muere el paciente. Entonces, en la crónica no me interesa tanto que empiece a hacer efecto dentro de 1 hora o dentro de 4, porque es un efecto a largo plazo y lo que me va a permitir es el abordaje del síndrome cardiorrenal desde distintos puntos de vista, ¿no? Para la aguda sí que necesito un tratamiento que me haga efecto sobre la marcha. ¿Tu opinión? Bueno, yo creo que uno es una carrera, una es un sprint y el otro es una carrera de fondo que, como muy bien ha dicho Emilio, pues lo que está claro es que tenemos que tratar algo crónicamente. Eso es lo importante. Entonces, lo importante es mantener nuestros tratamientos habituales junto a estas alternativas y que de forma... Eso tampoco está muy bien establecido en los estudios de ahora, cuánto tiempo tenemos que estar utilizando estos quelantes, pero sí es algo que nos va a permitir en la práctica habitual que este paciente, además de otra serie de medicamentos, tome su quelante, el potasio. En el caso de lo agudo está claro que es otra cuestión totalmente distinta. Son dos escenarios absolutamente, como estamos en cuestión de acción, pues son dos escenarios totalmente distintos. Más preguntas. En este caso, esta es una pregunta que nos llega de Gregorio Romero, que dice: ¿consideráis que es posible hacer una hemodiálisis cardioprotectora en relación con los cambios bruscos en el gradiente de potasio? ¿Tendrían algún papel los nuevos quelantes? Se lo dejo primero a Emilio, que le ha tocado la diálisis, y yo la voy pensando. Es una pregunta un poco complicada en este momento. Sin duda tenemos que hacer la diálisis de la mejor manera posible. Tenemos que proporcionar al paciente que se vaya a la finalización de la sesión de hemodiálisis con unos niveles de potasio bajos, pero no tan bajos para que el umbral de las arritmias esté también aumentado, y además necesitamos, para hacer una diálisis cardioprotectora, usar inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Un oyente previo había comentado que cuando un paciente llega a diálisis, como que suspende pues, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en un intento de prevenir la hiperpotasemia. Quizá ahora, con estas nuevas estrategias, podemos abordar la protección cardiovascular desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la diálisis y desde el punto de vista de los fármacos. Y así damos un tratamiento integral que sin duda beneficia al paciente. Antes de contestar, Gregorio sigue insistiendo en otra pregunta y entonces te la voy a hacer a ti. Gracias por vuestras aportaciones, nos dice Gregorio, un simposio muy interesante. Mi duda sería, ¿creéis que los programas formativos actuales deberían incluir programas específicos? Es decir, por ejemplo, fellows en medicina cardiorrenal. Hombre, lo que... No lo sé, o sea, es un tema a mí me parece muy interesante. Antes lo estábamos hablando de unidades multidisciplinares y de hecho, cada vez... no solo en este aspecto que estamos hablando de la hiperpotasemia, sino en otros, los nefrólogos cada vez estamos trabajando con otros especialistas, con reumatólogos, con medicina interna, con los cardiólogos, con ginecólogos. O sea, volvemos a lo de antes, ¿no? El paciente es de todos y el paciente tenemos que tratarlo muy bien, todo lo que podamos aportar desde cada especialidad. Yo creo que está claro que lo cardiorrenal es algo fundamental en nuestros pacientes. ¿Que debemos dedicarnos mucho a este tema? Absolutamente. Probablemente, más que cardiorrenal, yo diría de riesgo cardiovascular. O sea, sería incluso más ambicioso.
que jugara un papel también el endocrino en pacientes diabéticos, el internista con otros manejo de lípidos, o sea, que hubiera distintos actores ahí y que pudieran permitirnos al final hacer un buen tratamiento y un buen seguimiento de estos pacientes en general. Apenas nos quedan 5 minutos y lo primero que quiero hacer es agradecer a todos vosotros que nos habéis estado mandando estas preguntas para nuestros dos ponentes de hoy, pero quisiera emplear estos últimos 5 minutos para hacer preguntas muy específicas sobre la situación actual, ya que estábamos hablando, en este caso, Enrique, de esa unión que existe entre distintos departamentos en cualquier hospital. Y ya nos mencionabas antes lo que ha supuesto para vosotros trabajar en la situación que estamos pasando ahora, una pandemia. Si has aprendido algo, ¿qué ha sido? ¿Durante la pandemia? Sí. Me lo pones difícil. No sé si he aprendido más o desaprendido. Bueno, yo creo que algo importante que se aprende en estas situaciones tan que descolocan a todo el mundo, física y psicológicamente, es que tienes que tener siempre una mira común de todo el mundo, ¿no? En este caso es salvar la vida de los pacientes, en este caso de esta infección que ha trastocado absolutamente toda nuestra vida. Lo que aprendemos es que si todos trabajamos aportando, realmente eso enriquece muchísimo todo el mundo de la medicina. Yo creo que si algo he aprendido es que puedo trabajar conjuntamente con un traumatólogo, con un endocrino, con un internista, con un neumólogo, y que eso da muchísima riqueza, el poder durante un tiempo romper nuestras barreras como especialistas y trabajar con un frente común. Y, lógicamente, esta pandemia lo que nos ha obligado es que no os podáis ver en persona. Antes citabais, por ejemplo, a Roberto. Ya os hubiera gustado tenerlo delante y poder charlar con ellos. Entonces, yo quiero ver también que hagamos un último minuto de enfoque de cómo nos ha cambiado la vida cuando teníamos esas reuniones en persona. Y quería saber, en tu caso, Emilio, ¿qué es lo que más echas de menos de un congreso? Pues yo voy a decir algo que puede sonar un poco pretencioso, pero yo disfruto cuando doy una charla, porque disfruto mirando a la gente, interaccionando solo con la mirada, con sus caras, viendo si me están prestando atención o si están mirando el móvil. Y eso aquí se pierde. Yo, pues en las charlas en las que he participado en los últimos meses, yo estoy mirando la pantalla de mi ordenador y no sé si hay alguien detrás. No sé si hay alguien a quien le interese lo que estoy diciendo. Entonces pierdo un montón de feedback sobre cada cosa. Pierdo la frescura de unas preguntas. Hay gente que se atreve, que te espera cuando acabas para decirte, yo quería comentar contigo esto. Aquí todo esto se pierde, es todo mucho más frío y sin duda es una solución que yo creo y deseo que sea temporal. Es temporal por esta situación, pero ojalá dentro de meses, de pocos meses, ojalá podamos volver a la vieja normalidad. A mí no me gusta la nueva normalidad. Yo sigo siendo de la vieja normalidad, ya soy un clásico. Pues nos vamos a quedar con ese deseo y vamos a despedir este encuentro con ese deseo de que pronto os podáis volver a ver juntos, pero también con la intención que ha sido este encuentro, este Luces, Potasio y Acción, que ha sido un encuentro clave para poder participar con vosotros. Por eso hemos querido abrir estos micrófonos para que les hicierais a nuestros expertos las preguntas. Y antes de despedirme, solo quería dar las gracias a nuestros amigos Enrique Morales y Emilio Sánchez, los dos grandes expertos, que se han hecho ya amigos y seguro que son amigos de muchos de vosotros y grandes colegas con los que contaremos y sobre todo a los que les tenemos que agradecer su entrega, su participación y la pasión que tienen por este tema y por la ayuda a sus pacientes. A todos vosotros muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora y os deseamos mucha suerte y que tengáis un fantástico congreso. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Y gracias, Susana.